Hola amigos, en el presente tutorial realizaremos una base de datos en Microsoft Access 2010 para luego conectarla a Microsoft Visual 2010, en donde visualizaremos algunas aplicaciones básicas y realizaremos reportes sobre el siguiente tema. Se necesita una base de datos para una clínica en la cual visualizaremos los pacientes, médicos y citas. Ya con estos datos nosotros nos vamos a crear el archivo de Access. En Access vamos a inicio y nos ubicamos en Microsoft Access 2010. Damos un clic para que se nos abra. Ya. Aquí en esta ventana escogemos donde dice base de datos en blanco. Nos direccionamos, esto lo cerramos. Nos direccionamos a la carpetita que está aquí en la parte de acá abajito y damos clic. Ya. Aquí lo vamos a guardar como proyecto, como base de datos, puede ser base de datos. Es importante crear en el disco local o en cualquier parte una carpeta. Ya vamos a hacer una nueva carpeta. Ya, esta se va a llamar proyecto. Ya, una vez que creamos la carpeta ponemos abrir. Es muy importante aquí cambiar el formato. Esta base de datos vamos a guardar en Microsoft Access 2002-2003. Esto es muy importante. Ya ponemos abrir. Seleccionamos la carpeta proyecto y ponemos abrir y ya está. Ahí vamos a guardar nuestra base de datos y ponemos aquí en el icono crear. Ya, aquí tenemos una tabla que por defecto ya viene en el programa. Damos clic derecho y ponemos vista de diseño. Cambiamos el nombre de tabla. La tabla se va a llamar médicos. Ponemos aceptar. Enseguida se nos despliegan los campos para llenar la tabla. Ya vamos a tener un campo que diga código médico. Vamos a poner el código. Aquí es muy importante, en vez de espacios en blancos, utilizar cualquier signo de puntuación. Y vamos a poner el código del médico y ponemos aquí como tipo número. Vamos a poner el nombre del médico. Nombre, ese es guión bajo médico. Ese va a ser de tipo texto. El apellido del médico, que igual va a ser de tipo texto. Y también vamos a poner como un campo adicional la especialidad del médico. Ya, que igual va a ser de tipo texto. Creo que no nos hace falta más campos en la tabla médicos. Podemos guardar y cerrar. Ya, vamos a la pestañita que dice aquí arriba crear. Vamos a crear nuestra segunda tabla. Ya, damos clic derecho encima de la tabla que se nos creó. Vamos a vista de diseño y esta tabla se va a llamar pacientes y ponemos aceptar. Ya, en los campos vamos a necesitar el código del paciente, que va a ser de tipo número, el nombre del paciente, el apellido del paciente, la edad del paciente. Aquí vamos a poner de tipo fecha, hora. Y la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento.
también que lo vamos a poner como un tipo de fecha y hora. Aquí en edad sería solamente para ingresar el número de años que tiene, en cambio acá sería para poner un calendar en Visual Basic, ¿ya? Entonces, como no necesitamos más campos, en la tabla pacientes vamos a guardar y vamos a cerrar, ¿ya? Vamos a crear nuestra tercera tabla, nos vamos a la opción crear tabla, ponemos clic derecho, vista de diseño y nos vamos, esta tabla se va a llamar citas, ponemos aceptar y aquí ponemos el código de la cita, que va a ser de tipo número. Vamos también a tener un código médico que también va a ir como número, ¿ya? Vamos a poner un código, el código del paciente. Ustedes se preguntarán por qué aquí se repiten los pasos, los códigos médicos del paciente. A continuación vamos a ver para qué nos sirve esto. Porque se nos repite en esta tabla la fecha de la cita, y el costo, ¿ya? Una vez que hayamos llenado sus campos, vamos a la tabla citas, damos clic derecho, guardar y cerramos, ¿ya? Tenemos nuestras tres tablas: citas, médicos, pacientes, ¿ya? Nos vamos a la opción herramientas de base de datos y vamos a hacer las relaciones. Damos clic, marcamos las tres tablas y ponemos la opción agregar. Se nos agrega y cerrar, ¿ya? Aquí vamos a ordenar las tablas para una mejor presentación, ¿ya? Aquí en el código médico que está como llave primaria, pasamos a código médico en la tabla citas. Para esto era que repetíamos los códigos. Podemos exigir integridad, marcamos las tres opciones que nos da aquí. Aquí también ya podemos visualizar el tipo de relación que tenemos. Estas dos tablas van a tener de uno a varios. Ponemos crear y igual aquí nos sale de uno a varios. Sería que un médico va a tener varias citas. Ahora arrastramos el código del paciente a la cita médica, a la tabla citas, al código del paciente. Activamos las tres opciones que nos da aquí. Igual tenemos una relación de uno a varios y ponemos crear y las relaciones nos quedarían así. Ya damos clic encima de relaciones, ponemos guardar y cerrar. Ya tenemos hechas nuestras tablas y nuestras relaciones. Ahora también es importante crear una consulta. Nos vamos a crear diseño de consulta y escogemos las tres tablas, ponemos agregar y cerrar. Ya aquí es importante ordenar las tablas para no confundirnos, ya. Aquí para hacer las citas nosotros vamos a arrastrar los campos, ya. Aquí vamos a poner el código de la cita, arrastramos el código del médico y como van relacionadas del código del médico, entonces cogemos de la tabla médicos los siguientes campos que sobran, como nombre del médico, apellido del médico y la especialidad, ya. Luego nos vamos a código paciente en la tabla citas, cogemos y lo arrastramos, ya. Ahora vamos a arrastrar lo que sigue en la tabla pacientes. Vamos a poner el nombre del paciente, el apellido del paciente, la edad del paciente,
y la fecha de nacimiento del paciente. ¿Ya? Una vez que hayamos cogido los campos de la tabla pacientes, seguimos a los campos de la tabla citas. Nos faltaría la fecha de la cita y el costo. ¿Ya? Aquí vamos a guardar esta consulta. Vamos a guardar con el nombre de citas pacientes. De citas pacientes. ¿Ya? Ponemos aceptar y se nos crea en el lado izquierdo una tablita que dice consultas y citas pacientes. Ya, esto vamos a cerrar y tenemos creada nuestra base de datos, la cual a continuación se va a conectar a Visual Basic. Cerramos. Una vez creada nuestra base de datos en Access, hacemos un nuevo proyecto en Visual Studio. Nos vamos a la barra de herramientas y escogemos la opción Datos. Aquí escogemos Agregar nuevo origen de datos. Nos aparece esta ventana. Dice ¿de dónde obtendrá la aplicación de los datos? Vamos a obtenerla de una base de datos. Damos clic en Siguiente y nos pregunta ¿qué tipo de modelo de base de datos desea usar? Vamos a usar un conjunto de datos. Damos clic en Siguiente. Y nos aparece esta ventana que dice ¿qué conexión de datos debería utilizar la aplicación para conectarse a la base de datos? Vamos a escoger una nueva conexión y vamos a agregar una conexión. Vamos a la carpeta en donde está nuestra base de datos y abrimos. Damos clic en probar conexión para que no tengamos problemas. Damos clic en aceptar. ¿Qué objetos de la base de datos desea tener en el conjunto de datos? En nuestro caso vamos a escoger tablas y vistas. Y damos clic en finalizar. Ya está hecha nuestra conexión. Para que nos aparezcan los datos, damos clic en Datos y Mostrar orígenes de datos. Y aquí está ya conectada nuestra base de datos con Visual Studio.